Adelante. Listo. Buenos días con todos. Bienvenidos a este seminario, uno de los últimos seminarios de la segunda semana del mes de Investigación, Innovación y Creación de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Damos la bienvenida a todos los que están presentes en la sala y también a los que nos están viendo por Facebook. Hoy día, viernes, tengo el agrado, mucho agrado y el placer de presentarles a un gran amigo y compañero de estudios, a Alfredo Ángeles Boza. Él es licenciado en Química de la PUC. Hizo un estudio de posgrado de investigación en Texas Christian University, pero decidió hacer su doctorado bajo la supervisión de la profesora Tracy Hanna. Estudió química inorgánica también en Texas A&M, bajo la dirección de Kim Ardumba. Tuvo un tiempo en que trabajó para una empresa, Halliburton, pero regresó a la vida académica como un investigador de posgrado, postdoctoral, en la Universidad de Texas A&M. Y luego pasó por la muy conocida Universidad Johns Hopkins, con el profesor Ross. Finalmente, lograron convencerlo a establecerse en la Universidad de Connecticut desde 2012, donde es ahora profesor asociado en química. Alfredo tiene muchas actividades alrededor del mundo y también tiene el gran interés de seguir apoyando a su país, al Perú. Vino en el 2022 como un profesor visitante con la beca Fulbright a la UTEC, y desde hace un tiempo ha venido trabajando en el tema de iones metálicos y su actividad microbiana, en combinación con péptidos para la defensa contra invasores. Y creo que ahora sí, Alfredo, no sé si me olvidé de cubrir algo o no. Si es así, disculpa, sinceramente, y te agradezco muchísimo la oportunidad que nos das de escuchar lo que estás haciendo. Alfredo, tocayo, muchas gracias por la invitación y por las bonitas palabras. Sí, Alfredo y yo estudiamos juntos, lo cual era motivo de confusión porque los dos llevamos el mismo nombre y éramos compañeros de laboratorio, si no fue en todos los laboratorios de los cursos que llevamos, por lo menos en la mayoría. Déjenme comenzar a compartir mi pantalla. Y mientras hago eso, voy a bajar esto de acá. Sí, muy pequeño. Entonces, si alguien me puede decir que todo se ve bien, debería estar viendo una pantalla con mi presentación. Se ve perfecto. Listo. Voy a cambiar a mi puntero láser. Pues me gustaría decirles que quisiera que esto sea una conversación y si Alfredo nos permite, que pueden haber preguntas en cualquier momento de la charla. Si tienen mucha vergüenza, la pueden poner en el chat y creo que Alfredo me las puede leer y espero les guste. Déjenme hablarles un poquito sobre la Universidad de Connecticut. Vengo trabajando en la Universidad de Connecticut desde el 2012 y para aquellos que no están familiarizados con el estado de Connecticut, el estado de Connecticut es parte de los estados de Nueva Inglaterra, que son 6 estados, como ustedes lo ven, van desde Connecticut hasta Maine. Y son estados muy bonitos en la costa este de los Estados Unidos. Ahí muy cerca a Boston, cerca a la ciudad de Nueva York. Son muy atractivos para turistas. Turistas vienen a visitar estos estados todo el año. En el invierno aprovechan la nieve, uno puede venir a esquiar, hacer snowboarding. Tenemos unos veranos con una temperatura muy ricas para disfrutar las playas. Y también gente viene en el otoño para ver el cambio del color de las hojas, ¿no? Que cambia de verde a naranja, rojo, hasta finalmente amarillo. Un fenómeno que no ocurre en todo el mundo. La Universidad de Connecticut específicamente tiene 5 campuses. Eso es porque nosotros brindamos, es una universidad estatal, así que brindamos servicio al estado de Connecticut. Se encuentran localizados en diferentes puntos claves del estado de Connecticut,
pero el campus principal, como ven acá, el main campus, está en Stores, y ahí es donde está uno de los departamentos de química, ¿verdad? Acá es donde se hace la investigación. Los otros campuses también tienen departamentos de química, pero es solo para enseñanza. Esta es una foto o dos fotos de nuestro edificio de química. Estoy mostrando a propósito para aquellas personas que les gustaría venir a hacer un posgrado a la Universidad de Connecticut, ya sea en química o en algún otro campo. Yo les puedo eh, decir qué es lo que tienen que hacer. Siempre me gusta conversar con alumnos de Perú y darle cuáles son los tips, ¿no? Los consejos principales para que puedan hacer estudios de posgrado. Recuerden que estudios de posgrado en las ciencias y en química, como parte de las ciencias, son gratuitos en los Estados Unidos y reciben un salario por eso. Este es el campo, el edificio de química. Tenemos un lugar que está frente a uno de las lagunas de los lagos de la universidad. Y este lugar ustedes pueden salir a hablar un poco de química acá. En el verano ven alumnos que están pescando y en el invierno se congela. Entonces pueden ver alumnos esquiando o jugando hockey sobre hielo. No solo es el departamento de química, que es muy bonito, pero todo el campus en general. Tenemos 24 hectáreas de terreno. Estamos en el lugar de Connecticut que se conoce como el Quiet Corner, es decir, un lugar muy tranquilo, alrededor de campos. Así que si algún día necesitan tener un descanso de la ciudad, pueden venir a visitarme. Bueno, ahora vamos a la ciencia. Me entrené como químico inorgánico. La química inorgánica es algo que siempre me atrajo. Y mis estudios de doctorado fueron en química inorgánica, haciendo complejos metálicos. Pero en ese año de postdoctorado que Alfredo mencionó, luego que trabajé en industria, trabajé con péptidos. Y en ese trabajo con péptidos es donde encontré la idea de un proyecto que quería tener cuando comenzara mi carrera independiente. Y eso es de lo que voy a hablar hoy día, mi trabajo sobre péptidos. Y obviamente, como soy químico inorgánico, estos péptidos tienen la habilidad de enlazar iones metálicos. Pero comencemos primero con la pregunta, ¿por qué trabajar con péptidos antimicrobianos? ¿No? ¿Cuál es la ventaja o qué es lo que gana la sociedad con gente trabajando con péptidos antimicrobianos? Bueno, la respuesta es bastante simple, porque muchos de ustedes probablemente han visto en las noticias que tenemos un gran problema con los antibióticos. Hay muchos microbios que se han vuelto resistentes a los antibióticos que tenemos y se estima, en peor de los casos, que en unas cuantas décadas ya no vamos a tener antibióticos para eliminar a la gran mayoría de los microbios. Y esto es algo que ya Alexander Fleming, en su discurso de 1945, cuando ganó el premio Nobel, ya nos había advertido. Y acá está una traducción, una combinación de Google conmigo, traduciendo parte de su Nobel Lecture. Ustedes pueden leer aquí lo que él dijo. Pero lo más importante, lo que quiero resaltar, es esta sección. Luego existe el peligro que el hombre ignorante fácilmente tome una dosis insuficiente y al exponer sus microbios a cantidades no letales, haga resistentes a los microbios. Entonces, él ya nos había advertido y obviamente nos convertimos en ese hombre ignorante y hemos causado este problema de la resistencia a los microbios. Para darles una idea de qué tan grave es este problema, miren el número de infecciones en los Estados Unidos con microbios resistentes a antibióticos. Casi cerca de 3 millones de casos en los Estados Unidos. Esto conduce a 35.000 muertes anuales. Los números son muy similares en Europa, dado que el número de toda la comunidad europea es parecido al número de los Estados Unidos. Pero también se puede extrapolar. Es posible que en Perú, con una población cerca al 10% de la población de los Estados Unidos, se tenga el 10% de las muertes que se tiene por estos microbios que tienen resistencia a los antibióticos. Y si no les importa mucho el dinero, obviamente, les va a importar, perdón, si no les importa los pacientes, les va a importar el dinero. Y esto es una gran cantidad de dinero, cerca de 20.000 millones de dólares que se gasta
para poder enfrentar este problema en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué son estos péptidos? Algunos de ustedes pueden ser químicos. Para aquellos de ustedes que no son químicos, los péptidos simplemente son una cadena de aminoácidos, ¿no? Son más pequeños que las proteínas de las que normalmente han escuchado, pero posiblemente han escuchado de aminoácidos. Y la mayoría de estos péptidos antimicrobianos son péptidos que tienen entre 10 a 80 aminoácidos. De todos estos, yo diría que cerca de 70-80% contienen entre 20 y 25 aminoácidos. Ese es el típico rango del número de aminoácidos en estos péptidos. Y son muy interesantes, se conocen ya desde hace varias décadas, pero tuvieron su punto mayor en la década de los 90 y ahora nuevamente tenemos una gran cantidad de estudios en este tema. En la década de los 90 se pensaba que ellos simplemente mataban a los microbios porque hacían un hueco en la membrana y de esa manera había un intercambio de moléculas que no debería haber y morían las bacterias. Pero se ha encontrado en años recientes que muchos de estos péptidos antimicrobianos que vienen en diferentes sabores pueden en realidad entrar dentro de las bacterias, entrar en las bacterias y encontrar un objetivo ahí, por ejemplo, puede ser una enzima, puede ser ADN, y de esa manera eliminarlo. No solo tienen esa función, sino también se ha encontrado que muchos de estos péptidos pueden controlar el sistema inmunitario. Es decir, cuando estamos bajo el ataque de un patógeno, se encargan, aparte de eliminar este patógeno o detener su crecimiento, de llamar a otras células que puedan ayudarnos a combatir estos microbios. Debido a eso, ¿no? Hay muchos péptidos antimicrobianos que están en ensayos clínicos. Aquí una lista de 2022 de diferentes ensayos clínicos en Estados Unidos, en Europa, en China, en diferentes fases de varios péptidos antimicrobianos. Entonces ahora usted se debe estar preguntando, pero péptidos más parece química orgánica. Y eso es cierto, la mayoría de gente que trabaja en péptidos son químicos orgánicos o bioquímicos. Pero hay lugar para la química inorgánica. Y déjenme mostrarles primero cómo es que la química inorgánica nos ayuda a combatir microbios. La primera parte de la historia en cómo la química inorgánica combate microbios es bastante aburrida. Debo confesar eso. Si ustedes recuerdan algo de biología, tenemos macrófagos que se encargan de eliminar a la bacteria. Cuando estos macrófagos se encuentran frente a un patógeno y logran fagocitar ese patógeno, lo primero que hacen es eliminar los iones metálicos que este patógeno o microbio va a necesitar para su crecimiento. Entonces tenemos iones de fierro, de manganeso, de cobre y de zinc que son removidos de la célula, ¿no? Y son almacenados en lugares especiales para que los patógenos no tengan acceso a ellos. Esto es una química muy interesante, pero de la que no les voy a hablar hoy, porque de lo que voy a hablar hoy es de lo opuesto. Se ha observado que en algunas infecciones, ¿no? Con infecciones con las que yo le voy a mostrar luego, con algunos tipos de bacterias, hay dos iones metálicos que no van en el mismo sentido, sino que van en el sentido opuesto. Es decir, el macrófago comienza a tratar de almacenar mayores concentraciones de estos iones metálicos. Estos iones metálicos son cobre y zinc. Entonces, cobre y zinc en el estado de oxidación más 2, importante para un químico inorgánico, no muy importante para esta charla en general, va a ser introducido dentro de estos macrófagos, y cobre que inicia como cobre 2 afuera, pero luego dentro del macrófago va a estar en su estado de oxidación más 1. Entonces, recuerden esas dos cositas para toda la charla. Y entonces, como ven, la química inorgánica para combatir microbios es muy importante. Pero ¿cuáles son estas concentraciones de cobre y zinc en estas células cuando hay una infección? Bueno, se han medido, y los números que les voy a mostrar son para dos tipos de micobacterias. Los he medido para otros tipos de micobacteria, también para infecciones con cepas especiales de Escherichia coli y otras bacterias. Entonces, miremos los números que se han observado.
En el caso de Mycobacterium tuberculosis, y esto va a ser importante para la charla de hoy, cuando el macrófago consume Mycobacterium tuberculosis, la cantidad de cobre en la primera hora llega a ser tan alta como 800 micromolar. Esta cantidad disminuye con el tiempo, pero aún al final del día, no, después de 24 horas, aún se tiene una cantidad muy alta, cerca de 30 micromolar. Esta concentración es, si ustedes ven en general las concentraciones de los diferentes compuestos dentro de nuestro cuerpo o iones, es bastante alta. Y miren lo que sucede con el ion de zinc también. Con el ion de zinc tenemos eh, concentraciones altas, pero que con el tiempo son diferentes a las del cobre. Al inicio tenemos concentraciones de cerca de 60 micromolar y luego de 24 horas tenemos concentraciones que son casi un orden de magnitud más grandes, cerca de 700 micromolar. Entonces, estas concentraciones tan altas podrían ser aprovechadas para la célula en diferentes formas. Estos iones por sí solos pueden detener el crecimiento de bacterias, especialmente cobre. Pero zinc no podría detener el crecimiento de bacterias aún esta concentración de 700 micromolar. Entonces, algo más debe estar pasando dentro de estas células. ¿Qué más sucede en estas células? Bueno, mientras la bacteria está siendo atacada con cobre y zinc, también tenemos péptidos antimicrobianos que son lanzados a la lucha. También tenemos especies reactivas de oxígeno que ayudan a eliminar los diferentes patógenos. También hay un proceso de acidificación en muchos casos. Es el proceso normal, pero muchos de los patógenos van a detener ese proceso de acidificación de manera que no mueren dentro de la célula fagocítica. Entonces, viendo esto, nosotros en el laboratorio, cuando iniciamos nuestros estudios, como les digo, hace 11 años, tuvimos una hipótesis bastante sencilla, muy interesante, de la que voy a mostrar pruebas de que esto es verdad. Creemos que en compartimentos en los que encontramos concentraciones altas de los iones cobre y zinc, cuando hay péptidos antimicrobianos en el mismo lugar, ambos agentes van a actuar en sinergia, es decir, se van a ayudar uno al otro. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si actuaran antagonísticamente, entonces no sería favorable para la célula. Y no solo eso, vamos a extender esta idea más allá de estas células macrófagas, porque hay otros lugares donde encontramos péptidos antimicrobianos e iones metálicos al mismo tiempo. Por ejemplo, en nuestra saliva. Estos son los diferentes componentes de nuestra saliva, y me tienen que disculpar por no haberlo traducido al español, pero lo que está en rojo, ¿no?, son las especies que debemos prestar atención. Estatinas, calprotectin, mucinas, todos estos son péptidos antimicrobianos. Y como ven también en la saliva tenemos altas concentraciones de zinc y cobre. No solo en la saliva, por ejemplo, se ha observado que en el sistema urinario, cuando hay una infección, no solo aumenta la cantidad de iones de cobre, sino que también aumenta la cantidad de péptidos antimicrobianos que ayudan a defender contra esta infección en los tractos urinarios. En nuestro sudor segregamos grandes cantidades de zinc y hasta hace poco no se sabía por qué, y hay una hipótesis muy interesante en que este zinc se combina con el péptido antimicrobiano más importante en el sudor, que se llama dermicidin, y juntos actúan para eliminar bacterias. Entonces, esta idea puede ser muy general, aunque al inicio nosotros nos hemos basado en el estudio en células que son parecidas a los macrófagos humanos. Y hemos estudiado varios sistemas, hemos estudiado péptidos antimicrobianos que fueron aislados de garrapatas, de peces, de tunicatos, ahora estamos estudiando péptidos antimicrobianos de hormigas, y también hemos estudiado algunos péptidos antimicrobianos que no existen en la naturaleza, pero que nosotros los hemos hecho artificialmente para poder
evaluar nuestras diferentes hipótesis. Y con este conocimiento lo que queremos hacer en el futuro es crear o diseñar nuevos medicamentos que nos ayuden a combatir enfermedades. Hasta el momento en nuestro laboratorio, en mi laboratorio, lo que hemos hecho es diseñar péptidos antimicrobianos que nos ayudan a combatir tuberculosis, cystic fibrosis y también para su uso en terapia fotodinámica. Y les mostraré un poquito de eso. Si están interesados en la química de estos péptidos antimicrobianos que enlazan cobre, me gustaría recomendar un artículo de revisión que una de mis alumnas publicó hace ya 2 años en Chemical Reviews. Jasmine se graduó en el 2020 y ahora trabaja en esta compañía farmacéutica, Aetis Pharma, y escribió un review, un artículo de revisión muy bonito de casi 60 páginas, muy interesante, que cubre toda la química de estos péptidos que enlazan cobre. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora en estos 11 años de trabajo? Bueno, aún estamos tratando de armar este rompecabezas, es medio complicado, pero lo que hemos aprendido es que estos péptidos antimicrobianos contienen 2 partes que pueden actuar independientemente, pero que juntas funcionan mejor. Tenemos una parte de solo 3 aminoácidos, que es la parte que enlaza cobre. Los 3 aminoácidos es importante que el tercer aminoácido sea histidina. ¿Por qué el tercer aminoácido tiene que ser histidina? Porque de esa manera puede formar este complejo de cobre de estructura planar que es muy estable, pero a la misma vez puede producir especies reactivas de oxígeno. La segunda parte de estos péptidos antimicrobianos, ¿no?, contiene una secuencia que, dependiendo de la especie y su función, va a determinar dónde se va a localizar todo el péptido. Esta sección de acá, ¿no?, no tiene por sí sola, no tiene actividad antimicrobiana porque parece no poder encontrar nada. Si ustedes lo ponen en solución con microbios, no mata nada de microbios. Pero una vez combinadas, ahí es cuando tenemos todo el poder, porque esta sección la va a llevar ya sea a la membrana o dentro de la célula, donde todas estas especies reactivas de oxígeno van a poder hacer daño. Lo que aprendimos usando estos péptidos no naturales es que la naturaleza es muy buena para combinarlos de manera que actúan juntas, mientras que si nosotros cogemos así al azar diferentes secuencias, no siempre, no, en realidad voy a decir, en la mayoría de los casos nunca tuvimos una combinación favorable. Entonces eso es ya muy interesante porque la naturaleza ha tenido que encontrar esa combinación perfecta en la que sí funciona. El cobre afecta el mecanismo de acción. Normalmente sin cobre hay una actividad bacteriostática y una vez que tenemos la parte que enlaza cobre, tenemos una actividad bactericida cuando comparamos los péptidos a la misma concentración. Bueno, entonces déjenme mostrarles una aplicación de todo este conocimiento que hemos obtenido. Y eso es gracias a mi alumno Daven. Mark Daven Libardo fue mi primer alumno en este proyecto. Se graduó en el 2007 y ahora trabaja para Merck. Y yo recuerdo el momento en el que vino a hablar, porque habíamos estado estudiando todos estos péptidos que contenían este motivo que enlaza cobre, y me dijo: Alfredo, ya me cansé de trabajar con estos péptidos, ya he estudiado bastante estos péptidos y me gustaría hacer algo útil, porque lo que yo quiero hacer es trabajar en una compañía farmacéutica. Y si sigo con esto, quizás no voy a obtener ese trabajo que quiero. Entonces yo le dije, bueno, tengo algunas ideas, pero si hablamos juntos podemos tener una mejor idea. Y llegamos a este proyecto que les voy a mostrar, en el que buscamos tener un péptido que podría eliminar Mycobacterium tuberculosis. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con Mycobacterium tuberculosis, este es el patógeno que va a conducir a la enfermedad que conocemos como tuberculosis. Y en el 2017, ¿no?, esto antes de COVID, 1.6 millones de personas murieron en ese año. Son grandes números de personas en el mundo que son afectadas por tuberculosis.
Antes de COVID era la enfermedad infecciosa que causaba más muertes en el mundo. No tengan eso en cuenta. Hay lugares donde la presencia de tuberculosis es mínima, por ejemplo en los Estados Unidos, pero hay lugares donde hay una buena presencia de eso, por ejemplo, lugares de África, pero también recordemos que Perú y Bolivia son lugares donde tuberculosis es endémica. Eh, por ejemplo, he conocido personas, ¿no?, que han venido de Perú y acá como nos evalúan para ver si es que tenemos tuberculosis o no, porque ese es uno de los pasos que aún se hacen, y les han encontrado que están infectados con tuberculosis. No, no están en la etapa en que pueden contagiar, pero la bacteria ya está dentro de su cuerpo lista para ser activada cuando las defensas bajan. Y un momento en que las defensas bajan, por ejemplo, cuando tenemos otra infección del tracto respiratorio, les da COVID, y ahí es cuando puede salir la bacteria de Mycobacterium tuberculosis, puede comenzar a propagarse. Una de mis alumnas también, que vino de Nigeria, cuando llegó a los Estados Unidos, detectaron y le hicieron un tratamiento. Acá en Estados Unidos es un tratamiento largo. Por ejemplo, ahora que solo hay uno de los antibióticos, rifampicina, es un tratamiento de 9 meses. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está atenta a esto porque causa demasiadas muertes, pero al mismo tiempo tiene costos catastróficos para los pacientes, ¿no? Y entonces está buscando con su programa Fin de la Tuberculosis en reducir el 95% el número de muertes por tuberculosis, ¿no? Y reducir la tasa de infectados por esta enfermedad. Entonces, ojalá que se logre, y nosotros estamos tratando de colaborar diseñando nuevos péptidos que podrían ser usados para esta enfermedad. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que un químico inorgánico podría hacer para esto? Bueno, la química inorgánica de Mycobacterium tuberculosis es bastante interesante. Miren lo que pasa, ¿no?, en un esquema simplificado. Entonces, esto que ven en negro es una célula, un macrófago, ¿no? Y esto lo que ven acá es el fagosoma, donde una vez que una bacteria o un microbio es consumido por el macrófago, va a terminar. Y aquí es donde normalmente van a morir la mayoría de microbios. Pero Mycobacterium tuberculosis tiene una manera de defenderse que le permite vivir dentro de estos fagosomas. Por eso es tan difícil de eliminar. Por eso el tratamiento dura con antibióticos, como les dije, con rifampicina 9 meses. Y a veces uno no se puede curar. Porque el antibiótico tiene que venir, entrar, encontrar la célula, entrar dentro del fagosoma y poder eliminar Mycobacterium tuberculosis dentro del fagosoma, ¿no? Imagínense cuántos tejidos tienen que pasar y cuántas membranas tiene que cruzar. Bueno, pero la química inorgánica no se queda atrás. Les dije que grandes cantidades de cobre entran al fagosoma durante infecciones y les mostré los números para Mycobacterium tuberculosis. Llegamos cerca de 800 micromolar. Entonces ustedes dirían, entonces, ¿por qué esa cantidad, 800 micromolar, no elimina la bacteria? Bueno, la razón es simple. La cantidad de cobre que entra primero como cobre 1, y este cobre 1 tiene la habilidad de producir especies reactivas de oxígeno y eliminan a cualquier bacteria, básicamente. Especialmente Mycobacterium tuberculosis, que sería sensible, que normalmente es sensible a especies reactivas de oxígeno. Pero Mycobacterium tuberculosis lo que hace es algo súper interesante. Toma esos iones de cobre 1 y los convierte en iones de cobre 2. Así que este fagosoma está lleno de iones de cobre 2 que normalmente son inocuos para cualquier bacteria. Entonces recuerden, cobre 1 mata, cobre 2 no mata, ¿no? Cuando está aislado. Y hace toda esta química usando una enzima que usa cobre. Imaginen eso, ¿no? Nos insulta al mismo tiempo usando nuestro propio cobre para poder oxidar el cobre que debería eliminar. Lo que nosotros habíamos aprendido es que con nuestros péptidos pueden reactivar ese cobre 2. Es decir, este cobre 2 que es inútil, ¿no? Dentro, cuando una vez que enlaza el péptido,
puede ser reactivado y ese cobre 2 comienza a producir especies reactivas de oxígeno que pueden eliminar bacterias, ¿no? Esa es la ventaja de estos péptidos. Entonces, con mi alumno pensamos, bueno, tenemos la infección con Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tenemos el fagosoma, pero este fagosoma no permanece aislado. Este fagosoma comienza a fusionarse con endosomas porque la bacteria aún tiene que alimentarse. Y una manera de alimentarse es robar lo que el macrófago, la célula, está absorbiendo. Entonces, nosotros pensamos, bueno, si diseñamos un péptido que puede entrar dentro de la célula usando endosomas y se mantiene ahí, no escapa, porque no queremos que escape al citoplasma, sino que se mantenga ahí, y luego este endosoma se fusiona con el fagosoma, nuestro péptido va a tener acceso al cobre 2 que está ahí y que puede reactivar y a las células para eliminarlas, ¿no? Entonces el plan parece muy sencillo, y suerte para nosotros encontramos un péptido que funcionaba, ¿no? Hubieron muchos péptidos que no funcionaron, no todas las combinaciones de nuevo funcionan. No, les voy a mostrar la historia del péptido que funcionó. El péptido que funcionó lleva el nombre de DAP10. Recuerden el nombre de mi alumno, David, así que él decidió usar parte de su nombre para nombrar al péptido. Yo sugerí que usemos mi nombre, pero él dijo, no, yo soy el que lo hizo, va mi nombre. Bueno, me dio otras razones para ponerle DAP, pero nadie las cree, yo no las creo. Pero veamos que el péptido que diseñó no contenía, como siempre, la secuencia, el motivo que va a coordinar a cobre, al mismo tiempo contiene una secuencia que es capaz de entrar células, pero de manera en que se queda atrapado en endosomas. Todo esto aparece con minúsculas porque no hicimos el péptido usando los aminoácidos naturales, ¿no? Los aminoácidos L, sino usamos la otra configuración, aminoácidos D. Los aminoácidos D tienen la ventaja de que van a resistir a proteólisis porque no pueden ser consumidos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso usamos aminoácidos D, de manera que iban a resistir más tiempo dentro de la célula. Entonces, veamos qué pasó. Primer ensayo, decidimos medir si podía o no podía eliminar nuestro péptido a Mycobacterium tuberculosis. Tuvimos acceso a varias cepas de Mycobacterium tuberculosis que eran resistentes a antibióticos. Estas son cepas clínicas. Uno de nuestros colaboradores trabaja en un hospital de India y ahí pudimos conseguir todas estas cepas. Por ejemplo, esta de acá es resistente a 4 diferentes antibióticos. Recuerden que les hablé de isoniazida. Isoniazida es el antibiótico que más se usa para combatir tuberculosis, pero hay cepas que son resistentes no solo a isoniazida, pero también a otros antibióticos que son usados. Por eso es tan difícil eliminar Mycobacterium tuberculosis. Pero nuestro péptido es muy activo. A una concentración de 4 micromolar puede eliminar esta cepa, ¿no? La cepa normal de Mycobacterium tuberculosis, la más común, con solo 2 micromolar, nuestro péptido es capaz de eliminar. Todo esto, por supuesto, es simplemente un ensayo en el que la cepa está aislada en un plato Petri y añadimos una solución de nuestro péptido, ¿no? En nuestros laboratorios usamos otros 2 tipos de micobacteria, porque no podemos usar Mycobacterium tuberculosis en laboratorios. Usamos Mycobacterium smegmatis y Mycobacterium bovis. Esto nos permite hacer nuestros estudios iniciales y aquellos péptidos que funcionan los mandamos a nuestro colaborador. Ahora, estos péptidos, como les dije, ¿no? Necesitan cobre para ser más efectivos. Una manera de evaluar eso es si ustedes añaden un agente quelante de cobre. Este agente quelante de cobre puede robar el cobre de nuestros péptidos y la actividad disminuye. Y eso es lo que ven acá. Nuestro péptido a una concentración muy baja, ¿no? 0.1 micromolar, puede eliminar Mycobacterium smegmatis, pero si ustedes agregan un agente quelante, ahora se necesita más péptido. Entonces este número de concentración mínima inhibitoria, mientras más pequeño sea, significa que el péptido es más activo.
o el antibiótico es más activo. Bueno, eso era muy buenas noticias para nosotros, pero parte de nuestra hipótesis era que el péptido unido a cobre podía producir especies reactivas de oxígeno. Y la producción de especies reactivas de oxígeno dentro de una célula tiene que cambiar el potencial de reducción dentro de la célula. Todas nuestras células tienen un potencial de reducción en la que trabajan y si ustedes lo cambian, la célula va a sufrir. Entonces, ustedes tienen unas células y lo tienen en un buffer en el que van a estar contentas, el potencial de reducción más o menos es cerca de menos 300 milivoltios. ¿Sí? Pero ustedes pueden oxidarla usando un peróxido o pueden reducirla o reducir eso usando DTT, que es un tiol, ¿no? Y ustedes pueden medir ese cambio en el potencial de reducción. Nosotros utilizamos células en las que podemos medir ese potencial usando fluorescencia. Y esas células añadimos el péptido que estábamos estudiando y como pueden ver, ese péptido cambia el potencial, ¿no? En el mismo sentido que un peróxido cambia el potencial de esa célula. Es decir, hay actividad oxidativa dentro de la célula. Este péptido acá, DAP6, que ustedes ven, es un péptido de control que no contiene la sección que enlaza cobre, ¿no? Y como ustedes ven, sí tiene una cierta actividad, pero no cambia el potencial de oxidación tanto como nuestro péptido, porque no contiene esa región que enlaza cobre. Bueno, entonces nuestro péptido puede eliminar Mycobacterium tuberculosis, puede cambiar el potencial de oxidación de Mycobacterium tuberculosis, pero recuerden, tiene que actuar dentro de un macrófago, si no es inservible. Entonces lo que hicimos hicimos estudio de microscopía en la que habíamos colocado un fluoróforo en nuestro péptido para que se pueda observar bajo el microscopio, ¿no? Utilizamos una cepa de Mycobacterium tuberculosis que tenía la proteína fluorescente verde para poder observarla también e infectamos macrófagos con ella. Entonces, lo que ustedes ven son macrófagos infectados con Mycobacterium tuberculosis que se puede ver. Y como pueden observar, ¿no? Esta región es donde está la bacteria y el rojo es nuestro péptido. Lo ven así, en estos puntos, ¿no? Puntuados, porque el péptido no puede escapar los endosomas, porque si escapa los endosomas lo verían todo difuso acá en el citoplasma, pero se ve puntuado porque no ha escapado los endosomas. Pero como pueden ver, a pesar de no haber escapado los endosomas, el péptido ha encontrado a Mycobacterium tuberculosis y por eso ven estas regiones acá de color combinado, ¿no? Nuestro péptido tiene la habilidad de encontrar Mycobacterium tuberculosis dentro de macrófagos. Pero no solo tienen que encontrar Mycobacterium tuberculosis, también tienen que encontrar cobre para poder eliminar Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hicimos los experimentos respectivos usando dos tipos de péptido, y esta es una química muy interesante que utilizó mi alumno, en el que el péptido fue etiquetado con un fluoróforo en dos diferentes posiciones, dos diferentes péptidos, el etiquetado en diferentes posiciones, porque sabemos que cobre, cuando enlaza el péptido, en este caso puede reducir la fluorescencia del fluoróforo, y en este otro caso, porque el fluoróforo está lejos, no ocurre lo mismo, ¿no? Y con eso tuvimos la oportunidad de demostrar que nuestro péptido está enlazando cobre dentro de los macrófagos. Todo eso combinado significa, ¿no?, que el péptido encuentra cobre, encuentra a Mycobacterium tuberculosis y va a poder eliminarlo. Hicimos los estudios respectivos dentro de macrófagos para ver si nuestro péptido podía eliminar Mycobacterium tuberculosis. Lo que ustedes ven acá, en el eje Y, es la sobrevivencia de Mycobacterium tuberculosis. En el eje X tenemos las concentraciones. Solo fíjense en esta zona, porque ese es el péptido de interés. Y como pueden ver, mientras aumentamos la concentración del péptido, la sobrevivencia de Mycobacterium tuberculosis dentro del macrófago disminuye. Podemos detener eso quitándole el cobre a nuestro péptido. Si le quitamos el cobre, y estos son los puntos acá, es cuando utilizamos nuevamente ese agente quelante de cobre, podemos ver que la cantidad de actividad de nuestro péptido disminuye. Si usamos un agente quelante que no puede entrar dentro del macrófago, es decir,
tiene la habilidad de quitar cobre a nuestro péptido, pero no puede entrar dentro del macrófago. Pueden ver que la actividad no disminuye de nuestro péptido, porque nuestro péptido actúa dentro de los macrófagos, ¿no? Entonces, esta es buena evidencia que el sistema funciona, el sistema aún no es perfecto, aún necesita modificaciones para que pueda ser absorbido mejor por los intestinos o encontrar una manera de que llegue de manera más adecuada a los pulmones, pero como primer paso para ver si funciona, la idea va muy bien. Pero nosotros queremos combinar no solo la química de cobre, sino también utilizar la química de zinc. ¿Por qué? Porque sabemos que ambas son complementarias. Recuerden, cobre llega a altas concentraciones, pero luego disminuye, mientras que zinc comienza a bajas concentraciones y luego aumenta. Si en el futuro pudiéramos diseñar un péptido que utilice cobre y zinc, o no necesariamente un péptido, pero una molécula que utilice cobre y zinc, eso sería ideal porque podría actuar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a ver qué péptido podemos conseguir que pueda utilizar zinc para eliminar bacterias. Y es una tarea un poquito más difícil, pero encontramos ayuda en un paper de una profesora que su nombre es Jacqueline Barton, y ella se jubiló, trabajaba en Caltech, y yo era muy fanático de su química, y había hecho unos compuestos, recuerden, soy químico inorgánico, ¿no? Muy interesantes que tenían un péptido y 2 histidinas, y estas histidinas estaban separadas por 3 aminoácidos, y ella demostró que estos péptidos podían enlazar a zinc y con eso hidrolizar ADN. Entonces nosotros comenzamos a pensar, dijimos, si este motivo, ¿no? 2 histidinas separadas por 3 aminoácidos funciona en ese caso, es probable que la naturaleza ya haya encontrado esa combinación y la esté utilizando. Entonces buscamos las bases de datos de péptidos antimicrobianos para ver si había péptidos que tengan esa combinación. Y encontramos toda una familia de péptidos en realidad que tienen eso. Estos péptidos llamados clavaninas son extraídas de un tunicato llamado Stiela clava. Stiela clava luce así. Es una especie invasiva que comenzó en Asia y ahora se encuentra en todo el mundo. Bueno, aún no he visto papers que muestren que se encuentra en Sudamérica, pero estoy seguro, dada la distribución que vemos acá en este mapa, que también se encuentra en Sudamérica, simplemente los estudios no se han hecho. Pero si ustedes observan, ahí tienen un bonito paper para reportar que Stiela clava ya llegó al Perú o a Sudamérica. Bueno, esta especie invasiva es muy buena para sobrevivir. Entonces tiene un sistema inmune muy potente, ¿no? Estos péptidos de acá son muy efectivos y miren esa combinación. 2 histidinas separadas por 3 aminoácidos. Lo otro interesante es que 2 de los residuos, porque estos péptidos ya han sido estudiados antes, ¿no? Cuando fueron catalogados en los años 90, fueron catalogados como derivativos de tirosina, pero no se sabía qué eran. Yo sospecho que estas 2 tirosinas en realidad son residuos DOPA, que también es un buen agente quelante para iones metálicos. Entonces, en combinación, pueden enlazar zinc u otros iones metálicos. Pero eso es algo que tengo que demostrar en el futuro, y que eso es otro proyecto para un alumno en el futuro. Perdón, disculpen. Estos péptidos, decidimos enfocarnos en uno primero, clavanina A, y como ven en este cuadro, muy efectiva. Clavanina A, ¿no? Una concentración de 64 micromolar, en algunos casos menos, en algunos casos más, puede eliminar bacterias que son resistentes, cepas de bacterias que son resistentes a antibióticos. Todo esto que ustedes ven acá en rosado son cepas resistentes a antibióticos, mientras que en azul es una cepa normal que se utiliza en un laboratorio. Pero no solo eso, lo más interesante es que cuando lo combinan con zinc, ¿no? Ven cómo la actividad se incrementa, ¿no? Y se incrementa, a veces no solo duplica, pero si no vemos un incremento más alto en la presencia de zinc. Se puede medir esto, hay un número que la gente quiere ver cuando quiere evaluar sinergia, que es llamado el FIC, el Fractional Inhibitory Concentration. Cualquier número menor de 0.5, de 0.5 significa que hay sinergia. Números menores a 0.1 significan que hay una sinergia muy fuerte. Y como ustedes pueden ver, en todos los casos, excepto por este, tenemos sinergia entre clavanina A y zinc. Entonces encontramos el péptido que necesitábamos, y ahora veo que me quedan
10 minutos antes de las 5. Alfredo, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, continúo hasta que alguien me pueda decir cuánto tiempo tengo. Esta clavanina, ¿verdad? Estos dos residuos somos los que son los que nosotros pensamos que son... muchas gracias, Alfredo, por la respuesta. Me lo mandó por WhatsApp para los que no pueden ver. Entonces, estos péptidos, nosotros pensamos que estas dos histidinas son las responsables. Entonces, la manera de probar eso es si cambiamos estas histidinas por otro aminoácido que no puede enlazar zinc, deberíamos ver un deterioro de la actividad antimicrobiana de este péptido, ¿no? Y eso es lo que observamos en esta tabla. Cuando mutamos el residuo 17 por una alanina o el 21 por una alanina, en ambos casos vemos el cambio en el CIM del péptido. Es más alto, lo que significa que ha perdido actividad. Y obviamente si sacamos los dos, vemos esa pérdida de actividad completamente. Esta combinación de péptido con zinc no funciona con cualquier péptido. Por ejemplo, usamos otros dos péptidos que no tienen esas dos histidinas ahí, y como ustedes pueden ver, no cambian de actividad en la presencia de zinc. Entonces, este cambio de actividad solo sucede con por lo menos clavanina A, y creemos que es por esta combinación de las dos histidinas separadas por 3 aminoácidos. Hicimos otros estudios y una de las cosas que observamos es que este péptido puede eliminar bacterias rápidamente, pero no tan rápido como otras bacterias que atacan a la membrana. Normalmente cuando una bacteria ataca la membrana, en 1 hora ustedes ven una gran disminución de la cantidad de bacteria expuesta al péptido antimicrobiano. En este caso vimos que se demoraba bastante, y no solo eso, sino que en 15 minutos, cuando utilizamos un péptido que ya estaba etiquetado con un fluoróforo, veíamos gran cantidad de bacterias con el péptido ya adentro. Esto es interesante porque hay otros papers otros artículos sobre este péptido en el que se dice que el ataque es en la membrana. Nuevamente, péptidos artículos de los 90, de los 2000, de 3 diferentes grupos de investigación. Todos ellos indican que el ataque es en la membrana, mientras nosotros observamos que el péptido se internalizaba. Entonces decidimos preguntarnos, si es que el péptido se internaliza, utiliza el zinc que está afuera y lo lleva, o necesita que el zinc esté dentro de la bacteria. Una pregunta un poco difícil de evaluar, pero mi alumno Sam Giuliano, que estaba trabajando en este proyecto, tuvo una idea interesante. Entonces, el transporte de zinc en una bacteria gram negativa utiliza un transportador que se conoce como un transportador ABC. Este transportador ABC, ¿no? Se encuentra en el espacio periplasmático y la membrana interna de la bacteria. Entonces, el zinc viene, ¿no? Está en el exterior, en el medio que ustedes están creciendo, puede penetrar la membrana externa, pero no puede penetrar esta membrana. Entonces, si ustedes eliminan este transporte, ¿no? A través del transportador ABC, entonces no van a tener zinc adentro. Y nos permitiría evaluar si nuestro péptido necesita el zinc adentro o viene con su propio zinc. Hicimos los experimentos usando cepas de bacteria que no tenían este transporte. Esta de acá no tiene esta parte, esta de acá no tiene esta parte, y esta de acá no tiene la parte C. Y como pueden ver, en todos los casos observamos una disminución de la actividad del péptido, ¿no? Eso quiere decir que el péptido necesita zinc dentro. Y esto tiene sentido, porque si miramos a la forma en que el péptido enlaza, 2 histidinas no van a tener suficiente fuerza de enlace para poder llevar zinc a través de la membrana, ¿no? Pero es bueno tener esa demostración biológica que está ahí, que el péptido necesita zinc dentro de las membranas. Ahora, volvamos a esa pregunta en que otros grupos de investigación, ¿no?, han demostrado que la membrana es el centro de ataque del péptido, mientras que nosotros observamos péptido que se internaliza. ¿Qué pasó acá? ¿Nosotros nos hemos equivocado o son los otros grupos que se han equivocado?
Entonces, uno de mis alumnos decidió utilizar el perfil citológico bacteriano, que es una técnica en la que ustedes observan a la bacteria, la exponen al agente antimicrobiano y agregan diferentes moléculas que van a colorear a la bacteria, y ustedes ven los cambios morfológicos y enumeran esos cambios morfológicos y luego usan una técnica estadística para evaluar qué diferencias hay. Si están interesados, pueden ver el paper donde publicamos esto. Lo que observamos fue que este péptido, dependiendo de las condiciones, tiene tres tipos de fenotipos, conduce a tres tipos diferentes de fenotipos dentro de la bacteria, ¿no? Nosotros la llamamos tipo N, tipo A1 y tipo A2, dependiendo de las condiciones. Cuando usamos pH cerca a 7, ese es tipo N, y cuando usamos condiciones de pH cerca a 5.5, tipo A, ¿no? Y en ese caso observamos dos diferentes tipos. Observamos que el tipo N, ¿no?, se parecía mucho a un péptido que ataca a la membrana. Entonces eso quiere decir que lo que se había reportado que atacaba la membrana era cierto. Sí existe esa morfología. Pero también observamos que en el tipo A hay un modo en la que se parece mucho a péptidos que enlazan ADN, así que nosotros sospechamos que el péptido este tiene la habilidad de enlazar ADN. Pero también observamos un nuevo modo de ataque, al que llamamos tipo A2, y nosotros sospechamos que es hidrólisis de ADN basado en los estudios de Jackie Barton, que demostró que su complejo metálico podía hidrolizar ADN. Decidimos evaluar esa posibilidad y vimos que sí, en realidad nuestro péptido estaba dañando ADN, ¿no? Lo que observan acá es un ensayo que se conoce como el ensayo túnel, y en este ensayo ustedes pueden medir el daño de ADN. Como ustedes pueden ver, en la presencia de zinc observamos mucho más daño al ADN, ¿no? Y este daño aumenta con el tiempo. Decidimos también colaborar con el profesor Prabhakar para poder ver si es que el péptido en realidad podía dañar ADN usando estudios computacionales. Es algo que mucho me encanta a mí en mi trabajo, combinarlo con estudios computacionales, a pesar que yo no soy un experto en eso, porque me da una idea, ¿no? La idea, soy un químico, después de todo me da una idea de cómo todo el sistema está funcionando. Y los cálculos que hizo Rajiv son muy interesantes. Ustedes pueden observar acá lo que está sucediendo. El péptido, y en este caso solo les estoy mostrando dos de los residuos, histina 1721 enlazado a zinc, tiene la habilidad de hidrolizar el ADN usando moléculas de agua. Y la barrera energética para esto, este es el estado de transición primero, ¿no?, es de solo 30 kilocalorías por mol. Es una energía muy baja la que se necesita, y con eso tiene la habilidad de hidrolizar ADN. Recientemente nosotros publicamos un artículo de revisión, mi alumna Caroline Donaghy, es un artículo de revisión de los péptidos que utilizan zinc, y potencialmente creemos que hay hasta 66 diferentes péptidos antimicrobianos de diferentes especies que posiblemente estén usando zinc, pero se necesitan más estudios para descubrir todos los secretos que estos péptidos tienen. Entonces, con esto voy a concluir. En general, lo que les quería mostrar es que hay una química muy rica, química inorgánica muy rica de estos péptidos antimicrobianos, y esto puede servir como una fuente para diseñar antibióticos en el futuro, antibióticos que resistan mucho más a los ataques de la bacteria y a las modificaciones que las bacterias puedan tener para tener resistencia. ¿Qué más tenemos en el futuro? En el futuro ahora estamos estudiando un péptido antimicrobiano que se conoce como Abasine, que es de hormigas agricultoras. Estoy muy entusiasmado con este proyecto porque lo que estamos observando es que con Abasine es que cuando se combina con cobre puede ayudar a ciertos microbios, pero cuando se combina con cobre y otro péptido de estas hormigas,
elimina microbios. Entonces pensamos que con esto regula el microbioma de estas hormigas. Este péptido solo existe en las hormigas agricultoras. Esas hormigas agricultoras de Sudamérica, ¿no? Y también ahora ya están hasta en Texas, todas ellas, como ven, tienen ese motivo que enlaza cobre, ¿no? Que se conoce como el motivo ATCO. La histidina está en la posición tercera. Tienen otros residuos que se parecen mucho entre las diferentes secuencias, y como ven, aparecieron con las hormigas agricultoras, así que pensamos que esto va a ser muy interesante en el futuro para nosotros. Finalmente, quiero agradecer a los alumnos que hicieron todo el trabajo que presenté hoy. Eh, He tenido una buena cantidad de alumnos que son muy buenos. Dos de mis alumnos han sido peruanos o son peruanos. María Heredia es una alumna de maestría que fue peruana, eh, y Luis Felipe, que está actualmente en mi grupo. Lamentablemente no he presentado su trabajo porque estoy trabajando en algo diferente, pero el trabajo que presenté pertenecen a los alumnos que están acá en negrita. Tengo que agradecer a mis colaboradores que me ayudan a entender todos estos sistemas de una mejor manera, a aquellos que dan los fondos. Y este es mi grupo ahora, dos de ellos se acaban de graduar en mayo, así que mi grupo se ha reducido a un menor número. Y a ustedes muchas gracias por su atención y espero que podamos conversar y tener muchas preguntas. Muchísimas gracias, Alfredo, por la presentación. Estuvo excelente. Había una pregunta que le habían hecho antes Alfredo Zorrilla, pero no podía mencionarla porque no voy a tener el micrófono. Y era si había un riesgo cuando uno tenía COVID que también la tuberculosis se reactivara. Sí, hay un riesgo, el riesgo más alto, ¿no? Con cualquier enfermedad del sistema respiratorio, una vez que bajan las defensas, se puede activar, y entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Si no hay otra pregunta, a mí me encantaría hacer varias. Capaz que los estudiantes de química inorgánica de la universidad se estarán haciendo eso. Entonces, la actividad depende de la estructura tridimensional del péptido, lo que significa la coordinación del átomo metálico. Pues eso debe ser plano, ¿no? Sí, entonces esa sección que normalmente al final de un péptido tan pequeño de 20 a 25 aminoácidos, que por ejemplo puede tomar una estructura secundaria de hélice alfa o beta, ¿no? Esa sección normalmente no tiene estructura, ¿no? Esos dos o tres primeros aminoácidos, porque no puede formar los enlaces de hidrógeno, no tiene estructura. Pero una vez que enlaza el cobre, ¿no? Ya tiene esa estructura de Plana plana o cuadrada, ¿no? regular. Que va a permitir, yo creo que esa flexibilidad es buena porque puede lanzar esas especies reactivas de oxígeno al lugar adecuado que el otro segmento del péptido está haciendo. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta, sería eso, y la siguiente es, las especies activas de oxígeno se producen usando el agua como otro ligando que entra y se cataliza por sí mismo con el metal, o por oxígeno que está ahí también en el sistema. La mayoría es por el oxígeno que está en el sistema, entonces, pero también puede tomar otras especies, por ejemplo, si encuentra peróxido de hidrógeno, o superóxido, que muchas veces se encuentra en las células como producto colateral de otras reacciones, también los puede tomar para convertirlas en especies reactivas de oxígeno un poco más agresivas, pero puede utilizar oxígeno. Y hasta ahora siempre te has basado en péptidos naturales, por lo que nos has mostrado, pero hay también ya ligandos sintéticos como IDA y PLA que quedan mejor. Entonces puedes hacer tu propio péptido utilizando, o sea, como tú has mencionado, la parte que es estable o que te permite la introducción y de ahí colocar cualquier cosa que la química orgánica haya creado. Sí, sí, entonces para el futuro, ¿no? Me encantaría poder hacer compuestos que no son peptídicos, pero que tengan la misma química, es decir,
La parte que produzca especies reactivas de oxígeno y la parte que pueda localizar ese compuesto en el lugar adecuado, porque lo que hemos aprendido es que esa es la parte clave, poner en las especies reactivas de oxígeno en el lugar adecuado. Y ahí justo Erika está preguntando entonces, ¿cómo suministrarías estos nuevos sistemas o estos péptidos a los pacientes? Bueno, estos péptidos no están ni siquiera en fase 1 los que yo he diseñado, ¿no? Pero hay muchos péptidos, en realidad en estos momentos la química de péptidos es muy interesante, ¿no? Por muchos años se usaron moléculas pequeñas como medicamentos, luego hubo un tiempo en proteínas muy grandes y ahora se está tratando de ver cómo usar péptidos como medicamentos porque pueden explorar eh, espacios que los otros dos tipos de moléculas no tienen, ¿no? Entonces lo que se piensa es que, por ejemplo, péptidos cíclicos son muy útiles, porque un péptido normal, ¿no? Una vez que pasa por nuestro estómago y intestinos, queda reducido a nada. Y aún si sobrevive, la absorción del péptido completo por nuestros intestinos es dificultosa. Entonces, muchas de las medicinas que utilizan péptidos normalmente son inyectables. Pero hay péptidos que se consumen oralmente y normalmente tienen residuos que no son naturales, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se utiliza para fertilización in vitro y ese de ahí tiene varios residuos que no son naturales. Luego hay otros que son péptidos cíclicos. Entonces, ahora hay mucho interés en péptidos por las compañías farmacéuticas, porque ya se han encontrado formas de hacer penetrar al péptido. En nuestro caso, tenemos que tener cuidado cuando estamos intentando hacer un péptido cíclico, pero tenemos que tener cuidado porque no queremos que se pierda la habilidad de producir especies reactivas de oxígeno y también tenemos que tener cuidado de no perder la habilidad de localizar esa actividad en el lugar adecuado. Entonces, aún nos falta más estudios, a pesar que mi alumno David pensó que ya estábamos listos para hacer un medicamento. Yo creo que aún falta mucho más. Y creo que ese es el perfecto punto para continuar con la siguiente pregunta de Lorenin, que pregunta entonces, ¿la acumulación de estos iones metálicos podría ser un problema o la concentración de los péptidos podría ser un mismo problema en el cuerpo? Sí, concentraciones altas de cualquier molécula que no sea parte del organismo pueden causar un problema. En el caso de los iones metálicos, recuerden, los péptidos que hemos estudiado, ¿no? Y los que diseñaríamos en el futuro, podrían utilizar los iones metálicos que ya están en el cuerpo. Por ejemplo, en esos estudios con Mycobacterium tuberculosis, nosotros no añadimos cobre adicional al medio, es simplemente la cantidad de cobre que ya viene en el medio. En realidad, a veces para nuestros estudios tenemos que sacar el cobre de ahí para poder saber qué pasa cuando no hay cobre. Pero normalmente en el medio y en la selva hay suficiente cobre para eso, porque necesitan en algunos casos para sobrevivir. Entonces, eso no sería un problema. Nosotros solo tendríamos que dar el péptido o la molécula que parezca un péptido que diseñemos en el futuro sin el cobre. Por eso decía, la localización es muy importante, porque tiene que ir al lugar donde tiene que robar el cobre para poder utilizarlo. En los Y, sistemas naturales, perdón, disculpa, quería decir, en los sistemas naturales, porque eso es lo que no llegué a hablar mucho, la mayoría de estos péptidos pasan por el aparato de Golgi y ahí es donde le ponen el cobre para poder actuar, ¿no? Entonces ellos son sintetizados, pasan por el aparato de Golgi y luego ahí son activados, le ponen el cobre y así es como los organismos lo utilizan. y de ahí, ¿cómo los eliminas? Bueno, solo habría que eliminar al péptido, ¿no? Claro, pero O, el péptido está construido para no ser eliminado, para que llegue al lugar. ajá, sí, el diseño tendría que ser que no se, que no se degrade rápidamente, pero finalmente hay degradación, ¿no? Inclusive en los compuestos que yo nombré hay degradación, aunque duran una buena cantidad, por ejemplo, para los de fertilización in vitro, ¿no? Hay reportes de que ese péptido se queda en el cuerpo hasta un año.
Y estoy seguro que, no he visto estudios de otros péptidos, pero estoy seguro que pueden durar una buena cantidad de tiempo. Pero es parte de problemas con cualquier droga, ¿no? La gran mayoría va a ser eliminada a través de orina, pero siempre hay un porcentaje que se queda en el cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. ¿Está reclutando estudiantes? Para aquellos estudiantes que quieren hacer Sí, maestría o doctorado. y no solo para mi grupo, ¿no? Parte de mi otro trabajo es reclutar estudiantes para el departamento de química. Y que si tienen preguntas sobre eso, eh, también estaría muy contento de responder. Ahora sentimos. Esa timidez tienen que dejarla atrás. Yo recuerdo los primeros años en la universidad acá, no preguntaba nada porque no estaba acostumbrado a preguntar, pero con el tiempo tuve que eliminar eso. ¿No? En la página web del ese rectorado de investigación hay alguna interesante exposición, una consulta. Claro que sí, Alfredo, dime. Un problema cuando hay tres Alfredos, ¿no? Ahora ya no sé de quién hablas. ¿Cuáles son las probabilidades de que hayan tres Alfredos en una sala de cine? ¿Podría usar el micro? Sí, Me imagino que creo que sí. sí. Ajá. Si no, podemos pedirle. Profesor, Listo. buenas tardes. Muy interesante su exposición. Quería preguntarle, siempre se está tratando de alargar la vida de los seres humanos y de encontrar formas de combatir las bacterias o hacer posible que el cuerpo humano funcione bien. ¿Usted cree que en algún momento se va a poder encontrar la manera de acabar con las bacterias de una manera más, ¿cómo podría decir? Con más efectividad? ¿O siempre va a haber este problema de que el humano se enferma y se va buscando solución a su enfermedad, pero no, nunca se logra una ventaja, ¿no? Con respecto a la bacteria, Esa es una pregunta muy interesante, Alfredo. Y soy muy positivo en la forma de pensar, así que sí pienso que podríamos en algún momento llegar al punto en que podemos convivir mejor con las bacterias, ¿no? Eso que llaman eliminar completamente, nunca la vamos a poder eliminar completamente, pero curar a un paciente que tenga una carga bacterial que está causando una enfermedad, yo pienso que sí es posible, ¿no? Eh, Hace 200 años no se pensaba que era posible y luego desarrollamos antibióticos y se cambió la vida, ¿no? Ahora nuestra vida eh, vemos que hay mucha menor mortalidad infantil y todo eso gracias a los antibióticos. Entonces, pienso que a pesar que hemos tenido un retroceso con esta resistencia antimicrobiana de los antibióticos, yo pienso, perdón, la resistencia antimicrobiana contra los antibióticos, yo pienso que vamos a encontrar nuevas moléculas que nos van a ayudar y estas nuevas moléculas, quizás si las usamos de manera más adecuada, no creamos tanta resistencia como lo hemos hecho ahora. Pero en general hemos aprendido mucho en los últimos 50 años, ¿no? Eh, Inclusive cuando yo era más joven, cuando llevaba estudios, no se hablaba de microbioma y ahora tenemos una mejor idea, ¿no? De cómo tenemos que convivir con estos microbios.
Nada, gracias por tu pregunta, Alfredo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, para aquellos que quieran hacer Sí. una consulta, después pueden ir a mi página web, ¿no? Si van a la Universidad de Connecticut, Departamento de Química, no es tan difícil encontrarme. Y pueden mandarme un email con sus preguntas, que yo muy gustoso se las respondo. Justo era lo que quería mencionar. La pregunta anterior era que en la página web del Vicerrectorado de Investigación está el resumen de la charla de Alfredo y también la información de su contacto. Recuerden, si tienen alguna curiosidad o quieren saber algo sobre la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, tienen un buen punto de contacto ahí. Altamente recomendado. Sí, necesitamos más alumnos de la Católica. Bueno, creo que entonces, sin preguntas, Alfredo, muchísimas gracias, ¿no?, por participar. Espero que sea la última vez. No, no, siempre es un gusto trabajar contigo, Alfredo. A pesar de la confusión. Y ya, empezar las cosas. Bueno, y agradecer a todos los oyentes acá en la sala y a los que están en Facebook por su participación. Y por favor, recuerden que el mes de investigación aún continúa en la Católica. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.